Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos y saludarlas nuevamente. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que se refiere a cómo dominar la mente. Y con base en esta temática, lo primero que habría que hacer es hacer algunas aclaraciones. Porque comúnmente la gente confunde la mente con sus contenidos. Es decir, que las personas confunden la mente con los elementos que se encuentran dentro de la mente. Es como si confundiéramos, por decirlo como una metáfora, es como si confundiéramos de pronto las olas con el océano. O como si de pronto confundiéramos el edificio con el elemento tierra. O una casa con un elemento tierra. O cualquier contenido con lo continente, lo que lo contiene. La mente, primero que nada, es una dimensión de la existencia, así como están los elementos o la dimensión física, se encuentra la dimensión energética, la dimensión emocional, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Eso es si lo vemos desde la perspectiva del universo. Pero cada uno de los seres humanos tenemos una parte o compartimos una parte de esa dimensión. Por eso es que cada uno de nosotros tiene una mente. Pero repito, la mente es como toda una esfera, una dimensión dentro de la cual nosotros estamos. Y la dimensión mental tiene muchos elementos, tiene muchos contenidos. Y yo lo que les quiero compartir, que para dominar la mente hay una clave fundamental. Y esa clave fundamental es primero identificar o reconocer, luego distinguir, para luego poder usar a nuestro favor cada uno de los elementos que se encuentran dentro de nuestra área mental. El ser humano tiene una mente con una evolución y por tanto con una serie de capacidades mucho mayor que la que tienen, por ejemplo, animales, las plantas o los minerales. Nosotros tenemos una mente, repito, que es capaz de producir una serie de elementos que no lo tienen otros seres vivos en nuestro planeta. Por eso es que se dice que la dimensión mental dentro de nuestro planeta Tierra brilla en el ser humano, porque somos nosotros los que tenemos la posibilidad de desarrollar una serie de capacidades. Pero entonces lo primero que tenemos que comenzar a hacer es hacer un reconocimiento, identificar los diferentes elementos que se encuentran en la mente. Y obviamente el primero, en el cual siempre pensamos, es un pensamiento. Nosotros hablamos de los pensamientos. Pero ¿qué es pensar? Un pensamiento es emitir un juicio. Yo opino sobre la realidad y digo, por ejemplo, que el día está nublado o que está lloviendo o que hace mucho calor o que tal persona vino vestida de una determinada forma o que la mesa es de un determinado color o que algo no me gusta o que algo me parece incorrecto o me parece inválido o me parece bonito o feo. Todos esos pensamientos son juicios que hacemos. Los juicios pueden ser afirmativos o pueden ser negativos, pero son juicios que nosotros hacemos. Y la mente humana siempre hace juicios. Pero ya sabemos, tenemos que distinguir entre juicios de hecho y juicios de valor. Los juicios de hecho son los que describen la realidad. Los juicios de valor son aquellos a través de los cuales yo opino acerca de la realidad. Si yo llego y digo que, por ejemplo, la mesa es de color café claro, una mesa que estoy viendo, digo es de color café claro, yo estoy describiendo una realidad. Otra cosa es que yo diga, me parece fea una mesa si es de color café claro. Ahí yo estoy opinando sobre la realidad, estoy dando un juicio de valor. El juicio de valor puede ser sobre bonito o feo, sobre válido o inválido, correcto, incorrecto, positivo o negativo, bueno o malo, etc.
hay diferentes tipos de juicios de valor y comúnmente entre las personas el problema principal, los problemas principales de comunicación, y esto se los he comentado en otras transmisiones, es producto de los juicios de valor, no de los juicios de hecho. Si yo siempre le digo, si habláramos con juicios de hecho nos ahorraríamos pero cantidad enorme de problemas, pero no sabemos hablar con juicios de hecho. Tendemos siempre a opinar sobre la realidad. Cosas tan simples como llegar y decir, por ejemplo, en lugar de decir, me molesta que llegues 15 minutos después de lo acordado a una reunión, en lugar de eso, que es lo que sería la manera asertiva de hablar, comúnmente tendemos a decir, eres un impuntual, o eres un desorganizado, etc. Y en esas formas de expresarnos, no asertivas o hasta agresivas, lo que estamos nosotros justamente haciendo es efectuar juicios de valor. Simplemente el distinguir que dentro de todo nuestro marco mental se encuentra un contenido que es el pensamiento, comprender cómo se elabora el pensamiento, los tipos de pensamiento o juicios que hacemos, y la importancia de aprender a utilizar, por ejemplo, más juicios de hecho en nuestras conversaciones, eso es un conocimiento de gran utilidad si nosotros queremos, además de ser más objetivos, de ser más claros en nuestra comunicación, realmente poder expresarnos de una manera en la cual nosotros no lastimemos a las demás personas. Ese es un conocimiento, pero eso es haciendo alusión a un elemento que es el que, a través del cual nosotros comúnmente, o que nosotros comúnmente asociamos a lo que es la mente. Sin embargo, en la mente existen pensamientos, afirmaciones, y hay diferentes tipos de afirmaciones. Nosotros en el diplomado del origen psicológico de las enfermedades, en el tercer semestre, en ese módulo del tercer semestre se llama Pensamientos y Salud. Ahí distinguimos entre las afirmaciones positivas y las afirmaciones de aceptación. Dos tipos de afirmaciones fundamentales para nosotros poder usar el poder que tiene el pensar de manera correcta. Pero además de las afirmaciones, tenemos los decretos. Y las personas tienden a confundir, a creer a veces que el decreto es un pensamiento solamente. Y no es solamente un pensamiento, tiene otros componentes muy importantes. Pero además las personas también tienden a confundir el decreto con la afirmación. Entonces, decretar es otra capacidad. También es una capacidad mental que nosotros podemos aprender a realizar. Claro, requiere bastante ejercicio, requiere un entrenamiento. Decretar no es solamente decir algo, tiene que tener una serie de componentes el decreto para que el decreto realmente se cumpla. Por ejemplo, la diferencia de un decreto a una afirmación positiva. El decreto lo dices una sola vez y ya se cumple. La afirmación positiva comúnmente la estás repitiendo constantemente por una cantidad mínima de días, que comúnmente se sugiere que sean 21 días seguidos o consecutivos. Pero hay muchas características de la afirmación positiva que tienen que estar también en el decreto. Pero repito, la afirmación y el decreto son diferentes. Sin embargo, repito, tendemos a confundirlos. Otro elemento que las personas tienden a confundir y a no tener claro y que está dentro de la mente son las visualizaciones. La visualización está relacionada con una capacidad muy básica que tenemos los seres humanos y que también la tienen los animales, que es la capacidad de crear imágenes. Todos nosotros en nuestra mente creamos una imagen. Si yo digo casa, tú inmediatamente piensas en una casa, te imaginas una casa, la que sea un dibujo de una casa, sea tu propia casa, sea la casa de alguien que tú conoces, una que viste en una revista, pero tú piensas en una casa, tienes una imagen. Si yo te digo hijos, tú inmediatamente se te van a venir a la mente imágenes de personas que pueden ser tus propios hijos u otros hijos, o sea, hijos de otras personas. Pero siempre nosotros formamos imágenes.
Y eso es bien importante comprenderlo, porque si bien la imagen forma parte de nuestros procesos mentales y está siempre ahí, también podemos aprender a aprovechar esa capacidad de forjar imágenes para ayudarnos, por ejemplo, a conseguir nuestras metas, ayudarnos a conseguir nuestros propósitos. Ahí tenemos, como digo, otra capacidad. Entonces, fíjense, ya hemos hablado de pensamientos, que son juicios, juicios de hecho, juicios de valor. Hemos hablado de afirmaciones positivas y de aceptación. Hemos hablado de decretos. Hemos hablado de visualizaciones. Pero eso no es todo. La mente es una dimensión muy rica. Por ejemplo, en la mente también tenemos creencias. Todos nosotros sabemos que nuestros pensamientos, el tipo de pensamiento que nosotros tengamos depende de las creencias que nosotros hemos cultivado a lo largo de nuestra vida. Las creencias son las que, como plantea la programación neurolingüística, nos ayudan a establecer el mapa con el cual nosotros nos movemos en nuestra realidad. Como dicen otros autores, en lo que es dinámica de grupos, nos ayudan a entender el ECRO, el esquema conceptual, referencial y operativo. Es decir, el esquema de conceptos a través que nos sirven de referencia para actuar en el mundo. Eso también son nuestras creencias. Entonces, nos movemos en el mundo según las creencias. En alguna transmisión anterior hablamos del poder curativo que tienen las creencias y cómo aprender también nosotros a manejar estas creencias que pueden ser habilitadoras o facilitadoras, te pueden dar muchas opciones y posibilidades en la vida, pero también tus creencias o otras creencias que tú tengas pueden ser limitadoras, pueden ser las que a lo mejor te obstaculizan el logro de ciertos propósitos u objetivos que tú tienes en la vida. Es importante, es fundamental que nosotros aprendamos a identificar nuestras creencias, que nosotros logremos detectar qué es lo que creemos, porque según lo que yo creo es lo que pienso, por tanto lo que yo siento, por tanto cómo me comporto y por tanto cómo me relaciono con las demás personas. Esa consecuencia de lo que creo. Entonces tenemos, fíjense, muchos elementos en la mente y no los distinguimos. Y como no los distinguimos, no los sabemos manejar y usar a nuestro favor. Porque hay que tener algo claro, están ahí. Todos nosotros tenemos todos los elementos que acabo de mencionar, más otros, están ahí. Pero no los estamos usando a favor de nosotros, sino muchas veces nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras afirmaciones, hasta los decretos que hacemos son inconscientes y van en contra de lo que nos proponemos. Otro elemento importante del cual a lo mejor hemos escuchado mucho son las actitudes. Las actitudes son otro elemento fundamental dentro de lo que es la mente. Una actitud es una predisposición mental que yo tengo. Esa predisposición mental hace que yo, antes de que yo esté frente a un determinado objeto, antes de que yo me encuentre con una determinada persona, antes de que vaya a lo mejor y conozca un lugar, yo ya tengo toda una disposición interior a pensar, sentir y actuar de una determinada manera. La actitud es previa al encuentro con algo, es a priori, como se dice en filosofía. Entonces imagínense la importancia de nuestras actitudes, también identificarlas, aprender nosotros a saber qué tipo de actitudes tengo yo frente a los diferentes elementos o áreas también de mi vida. ¿Qué actitudes ya tengo en cuanto al dinero? ¿Qué actitudes ya tengo en cuanto a las relaciones familiares? ¿Qué actitudes tengo frente a determinado tipo de personas? ¿Qué actitudes tengo frente a determinados conocimientos? ¿Qué actitudes tengo frente a la política, frente a la religión, frente al fútbol, frente a todos? Una serie de elementos en nuestra vida con los que estamos constantemente interactuando. Entonces, ese es otro elemento importante. Y obviamente, no puedo dejar por fuera mencionar este último elemento que les quiero compartir el día de hoy, las expectativas. Todos esperamos algo. Todos tenemos una expectativa y a la vez, como les digo siempre, tenemos un radar. Tenemos un radar aquí a través del cual nosotros estamos captando cuáles son las expectativas que tienen las personas, sobre todo las que son importantes para nosotros.
Claro, ese radar capta todas las expectativas, pero principalmente las de las personas que son, repito, muy importantes para nosotros. Tenemos, por lo tanto, una serie de elementos, repito, en nuestra mente. El identificarlos, distinguirlos y saber usarlos es una tarea importante que todos tenemos. No podemos nosotros aprender a manejar nuestra mente y sus contenidos si ni siquiera sabemos qué es lo que hay ahí y si ni siquiera podemos distinguirlos. Te invito a que hagas un acercamiento a esta área de tu vida. Es el área mental. Como se pueden dar cuenta, de nuestros pensamientos, afirmaciones, decretos, expectativas, creencias y todo lo que estuvimos ahorita mencionando, depende cómo te sientes, tu vitalidad, depende también tus comportamientos, tus relaciones sociales y obviamente tu relación con tu esencia, con tu dimensión espiritual. Por eso, repito, es fundamental aprender uno a acercarse a esta área. Yo los invito, en agosto vamos a iniciar el módulo Pensamientos y Salud, que es el diplomado del origen psicológico de las enfermedades, donde ustedes van a aprender a manejar todos estos elementos. Y estos elementos que yo les mencioné no son todos. Acuérdense que hay otros elementos importantes, como por ejemplo la sombra. También otra parte bien importante de nuestra estructura mental, pero sobre todo que ya es una parte más inconsciente. Entonces hay muchos elementos. Entender también la mente consciente y la mente inconsciente, entender cómo funcionan. Hay una serie de leyes que nos ayudan a entender el funcionamiento del consciente y del inconsciente y su relación. Hay muchas cosas en la mente. La mente es un campo extremadamente amplio. Pero si nosotros no nos adentramos en conocer nuestra dimensión mental, entonces significa que tenemos un muy pobre conocimiento de nosotros mismos. Los invito, dense la oportunidad de acercarse a esta dimensión. Como digo, en agosto comenzamos el módulo Pensamientos y Salud, donde vamos a aprender no solamente, como digo, a reconocerlos y a distinguirlos, sino también a usarlos positivamente para nuestra salud y para el logro de todos nuestros propósitos. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Gracias a todos quienes se conectan de diferentes ciudades y también de otros países. Es un gusto identificarlo. Gracias Luz María Collazo, Rocío Bautista, Sole Anabalón, Malú Martínez también, Marilú Martínez, por conectarte. Muchas gracias. Es un gusto compartir con ustedes esto y espero que lo que estuvimos platicando ahorita les sirva a ustedes para su crecimiento. Recuerden el lema que tenemos en el Centro de Vida Salud Integral: transformación integral constante. Les envío un fuerte abrazo y que tengan una bonita semana. Gracias.